estos momentos se llevará a cabo la conferencia Federalismo contra Centralismo, los primeros debates en el México independiente, que será disertada por el doctor Rafael Estrada Michel, de quien se leerá su síntesis curricular. Fungió como director general de la revista Tiempo de Derechos y coordinador de la maestría en Gobierno del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Coordinador general de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Estado de México. Ha sido profesor investigador visitante en la Universidad de Pisa, Italia, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Quintana Roo. Fungió como director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Consejero decano en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Director general del Instituto de la Judicatura Federal. Abogado por la Escuela Libre de Derecho con 3 menciones honoríficas. Diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario de doctorado. Fue coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y de la Maestría en Derechos Humanos y Seguridad Pública del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Es profesor de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional del Instituto de Formación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Latina de América y del Doctorado en Derecho de la Universidad La Salle. Condujo los programas de televisión Ante la Ley, Háblame Derecho y La Palabra Justa del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Demos la bienvenida al doctor Rafael Estrada Michel. Lo acompaña como moderadora la consejera de la Judicatura del Estado de México, maestra Cristel Yunuen Poza Serrano, a quien cedemos el uso de la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio hoy estar aquí con ustedes en este foro, el tercero Congreso Nacional de Federalismo Judicial 2023, y la verdad un honor estar contigo, querido doctor. La lucha entre el federalismo y el centralismo en México ha dejado una huella significativa en la historia del país y ha moldeado su estructura política y gubernamental a lo largo de los años. Este acalorado debate político que perduraría durante décadas fue fundamental en la configuración del sistema político mexicano y en la búsqueda de una identidad nacional. Por eso es un honor para mí hoy presentar al doctor Rafael Estrada Michel con una discusión muy interesante, doctor, Federalismo contra Centralismo, los primeros debates en el México independiente. Y a mí me encantaría provocarte con 2 preguntas, querido doctor. Seguramente en tu exposición nos vas a hablar largo y tendido sobre estos temas, pero ¿cuáles fueron los argumentos principales a favor del federalismo y del centralismo y cómo influyeron en la creación de un sistema de gobierno en México? ¿Y en qué medida la experiencia colonial bajo el dominio de la monarquía española influyó en la preferencia por un gobierno centralizado o un sistema federal? Señoras y señores, público en general, le cedemos la palabra al doctor. Muchas gracias, consejera. Es para mí el honor estar con mi muy querida y admirada consejera Cristel Yunuen Pozas y con todas y todos ustedes. Las preguntas que nos hace la consejera son más que pertinentes y creo que por ahí podríamos empezar un poco antes de iniciar la exposición y presentarles la ponencia. Creo que es importantísimo que nos hagamos cargo de que hay en todo esto muchísimos lugares comunes. Saludo también muy afectuosamente a mi directora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, la maestra Bernaldez. Un honor también pronunciarme frente a usted y frente, insisto, a todas y a todos ustedes, magistradas, magistrados, juezas, jueces y por supuesto la gente que trabaja en el tribunal y estudiantes de nuestra Universidad Autónoma, que siempre es muy, muy grato ver un auditorio como este, pletórico de ganas de entender nuestra historia constitucional. Y con eso comenzaría, si me permite, consejera. ¿En qué sentido? En el sentido de que el debate entre federalistas y centralistas ha estado muy manoseado.
Hoy por la mañana, espléndidamente, la doctora Andrews, el doctor Brito Melgarejo nos platicaban cómo en realidad tiene unos orígenes pues mucho menos, vamos a decir, esencialistas. Siempre nos imaginamos que se están sacando los ojos federalistas y centralistas con posiciones irreconciliables que no pueden llegar a soluciones de compromiso. Y no es así. La verdad es que están buscando el justo medio entre la eventual desmembración del país, que estuvo a punto de suceder, como voy a tratar de probarles en la ponencia, y una unión que fuera absolutamente autoritaria, centralizada en lo que la Ciudad de México dispusiera, con autoridades prácticamente dictatoriales, desde luego con esos autoritarismos que caracterizaron a nuestro siglo XIX. Era un punto de equilibrio muy difícil. Siempre criticamos la historia oficial, que es la historia que proviene del gobierno, y hacemos bien porque está muy manoseada. Pero hay otra historia oficial, que es la historia oficial de los sectores vencidos, de los sectores que no lograron imponer su visión de país. Y en este sentido, lo que podríamos llamar, siempre a beneficio de inventario, la historia oficial más conservadora, más reaccionaria, más contraria al modelo liberal y desde luego al modelo federal, ha sostenido desde siempre, Cristel, que lo que estaba unido aquí, la Nueva España, cualquier cosa que podamos entender por eso, también me voy a referir a eso en un momento, con el federalismo lo único que pasó es que se desunió. Contrariamente a lo que el modelo arquetípico, que es el modelo de los Estados Unidos de América, logró, que fue unir lo que estaba desunido, decía la historiografía reaccionaria, nosotros lo que logramos con el federalismo fue desunir lo que estaba unido. Y paso a tu segunda pregunta, porque es muy provocativa también. No es cierto, no estaba unido, eso es un mito. Por supuesto, en el radio de acción del virrey de la Nueva España, que estaba en la Ciudad de México, de la Audiencia de México, el radio de acción de la Audiencia de Guadalajara, pues sí había capacidad de influir en las decisiones que se tomaban en sede local. Pero yo les aseguro que las provincias internas de Occidente, por ejemplo, que llegaban hasta el Oregón, y que fueron comandancias militares que se pusieron a fines del siglo XVIII, o sea, ya muy tardíamente con las reformas borbónicas para impedir el paso, obviamente de las tribus, apaches, comanches, sioux, etcétera, pero sobre todo para que ese pigmeo que nace hoy enano, pero que no tardará en convertirse en un coloso, según dicen que dijo el conde de Aranda, es decir, los Estados Unidos, lograran tener paso hacia el norte de lo que después sería México y que después de la guerra del 47 dolorosamente se convertirá en el sur de los Estados Unidos. Bueno, esas comandancias internas de Occidente que tenían su capital en Chihuahua, pero que abarcaban Nuevo México, lo que hoy es Arizona, Nevada, parte de Utah, en la Alta California completita, y les digo, llegaba hasta Oregón, y a veces, según el imaginario, porque tampoco crean que había una constitución que dijera las partes integrantes de la Nueva España son, a saber, 2 puntos. Es un fenómeno moderno, a donde te llegaba la imaginación y la capacidad de imponer tu jurisdicción, tu competencia, llegaba el país, llegaba la Nueva España, también llamada por entonces América Septentrional o América Española del Norte. Bueno, les decía, podía llegar a Canadá y hasta Alaska. Hubo expediciones novohispanas a fines del 18 en Alaska. Y si nadie lograba poner ahí su banderita, ni los rusos, ni los británicos, ni los franceses, y por supuesto todavía no los angloamericanos, pues perfectamente podías decir que eso era Nueva España. ¿Ustedes creen que un comandante de provincias internas de Occidente, con capital en Chihuahua, que tenía que andarse preocupando de las excursiones apaches o comanches, o que tenía que andarse preocupando de las expediciones rusas en Alaska, iba a andarle haciendo caso al virrey de la Nueva España? Los asuntos llegaban, los oficios llegaban 2, 3, 4, 5 meses después de expedidos. De la invasión de Napoleón a la península, que es con lo que va a comenzar esta historia, se enteraron en las provincias internas de Occidente y también en las de Oriente, que ahorita vamos a esa, porque ahí nació un personaje central de esta tarde que se llama Servando Teresa de Mier, nació en el nuevo Reino de León, cuya capital es Monterrey, también estaba alejadísima de la capital del reino. Bueno, las noticias de la invasión napoleónica
a la península consejera en 1808, llegaron 3, 4, 5, 6, a veces hasta 7 meses tarde a esas zonas alejadísimas. En lo que decías, oye, vamos a combatir al padre Hidalgo, por ejemplo, pues ya el padre Hidalgo estaba hasta fusilado, ¿no? Es decir, llegaban tan tarde las noticias que es imposible pensar que realmente estaba unido eso que supuestamente el federalismo desunió. Hacia el sur otro tanto. Siempre decimos, bueno, la Nueva España y nos imaginamos todo el hemisferio norte del continente americano. Tampoco es cierto. Guatemala tenía su propia audiencia, tenía su capitanía general y no le hacía caso ni tenía por qué hacerle caso en muchos aspectos, prácticamente en todos, al virrey de la Nueva España. En la audiencia, si bien es cierto, sufragánea, pero audiencia al fin y al cabo de Guatemala, se tomaban las decisiones, el jefe o presidente de la audiencia generalmente también tenía acumulado el cargo de capitán general de Guatemala y por lo que pasara o dejara de pasar en México, les tenía muy sin cuidado. Todavía hasta el siglo XX, la relación de la gente de la península de Yucatán era mucho más estrecha con Cuba y con Guatemala y Belice que lo que era con la Ciudad de México. No había un camino todavía, no había una carretera, te tenías que esperar ahí en la laguna de Términos a que pasara el ferry y te pudiera subir al barquito. Mucha gente lo que hacía era más bien costear por el Golfo de México y entrar después por Veracruz, la ruta de Cortés. Así de lejanos, así de poco unidos estábamos. Y con esto lo que quiero decir es que la configuración novohispana, que muy bien preguntaba la consejera por ella, sí que influyó y de manera muy marcada en lo que después sería la solución, primero confederal, que no funcionó, después la solución unitaria, que tampoco funcionó, y al fin y al cabo la solución federal, después de muchos traumas en nuestro primer siglo XIX. Un trauma terrible que fue la pérdida precisamente de prácticamente todos los territorios del sur, salvo Chiapas, la separación que tuvieron las antiguas intendencias de la Capitanía General de Guatemala en 1823, hace justo 2 siglos que se separaron de México, y después el trauma terrible de la Guerra de Texas, 35-36, la anexión de Texas, 1845, a los Estados Unidos, y la guerra que perdimos precisamente con los estados angloamericanos, que nos costó lo que era prácticamente todo el territorio, salvo Chihuahua, Sonora y Sinaloa, de las provincias internas de Occidente, y una buena parte del territorio de las provincias internas de Oriente, que era lo que hoy es el estado de Texas, una partecita de Oklahoma y una parte de Luisiana, que siguió en disputa hasta bien entrado el siglo XIX. O sea, a ese grado llega la influencia de la configuración novohispana, de la América septentrional, y una solución de la que no estamos orgullosos porque los mexicanos nunca nos echamos porras de nada y siempre creemos que los gringos lo hacen todo mejor que nosotros, pero que fue una solución muy eficaz para mantener unido este país. Perdónenme que me adelante, pero no me resisto a decirles a ustedes que si hubiéramos aplicado la solución de las Provincias Unidas de Centroamérica, que establecieron una diputación provincial de la que nos hablaba Kat Andrews en cada una de sus intendencias a partir de 1820, y fíjense cómo había una diputación provincial en la intendencia de Comayagua, en Honduras, una en Cartago de Costa Rica, una en San Salvador, una en la ciudad de Guatemala, otra más en la ciudad de León de Nicaragua y una más en la ciudad real de Chiapas. Resultado, al finalizar el siglo XIX, hay 5 países, uno por cada una de esas intendencias con su diputación provincial: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Guatemala estricto sensu, obviamente, no todo el reino de Guatemala, y hay un estado federado a la Unión Mexicana, que es el estado de Chiapas. Bueno, eso pudo pasar perfectamente aquí. Eso pudo, y lo estoy diciendo en un auditorio de la capital, de la intendencia, con diferencia más importante que había en México apenas obtenía la independencia en 1821. La Intendencia de México, que precisamente le da su nombre al Estado de México. Era una intendencia enorme, tan grande que hubo que desmembrarla después, a lo largo del siglo XIX. Cada estado que vean ustedes con nombre de héroe
de la independencia, pues es una desmembración del Estado de México, Morelos, Hidalgo, Guerrero. Hay hasta una partecita de Tlaxcala y de Querétaro que originalmente eran parte de la Intendencia de México, pero fuera de México, fuera de esa intendencia, cuya capital era no Toluca, sino la Ciudad de México, fuera de esa intendencia, pues todo se podía haber ido entre las manos siguiendo el modelo guatemalteco. Y no se fue porque México obtuvo su independencia, primero como un imperio multiterritorial y después con la solución federal del padre Ramos Arizpe, de lo que, si me permite la consejera y ustedes, pues hablaremos en esta tarde, ¿no? Muchas gracias. Bueno, me voy a pasar para allá. Gracias. ¿No sirve? Sí. Porque aquí tengo dos manifiestos de la época, ¿no? Uno es este estupendo libro que les recomiendo mucho del doctor Ambrosio Velasco Gómez, que fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Se llama El devenir de la filosofía mexicana a través de sus tradiciones y controversias, y aquí precisamente se hace cargo el doctor Velasco Gómez del espíritu republicano de Fray Servando Teresa de Mier, que es, hablando del tema de esta disertación, el principal detractor de las ideas no federalistas, sino federalistas inmoderadas, apenas cayó el imperio de Iturbide y tuvimos que establecernos como república, como una república federada. Y comienzo por ahí, si me lo permiten. Van a ser 200 años, ahora en diciembre, de que el padre Mier, como le dicen los regiomontanos, la razón es muy sencilla. El padre Mier y Fray Servando es exactamente el mismo personaje. Lo que pasa es que en Monterrey la avenida que lo honra, porque nació ahí, se llama Padre Mier. Y en el distrito, lo que fue el Distrito Federal, la avenida que lo honra se llama Fray Servando. Por eso, en el centro del país se considera que Fray Servando es el nombre oficial, digamos, y en el norte que es Padre Mier. Pero donde vean ustedes Padre Mier o Fray Servando Teresa de Mier, es exactamente el mismo tipo. Un tipo muy interesante. Al final de esta charla va a venir su gran biógrafo, que es Christopher Domínguez Michael, a hablarles de la vida, por lo demás apasionante, de Fray Servando. Que por cierto, en 1808, que Fray Servando eran, hagan de cuenta, queridas y queridos jóvenes, una especie de Forrest Gump, ¿no? De estos personajes que están siempre, quién sabe cómo le hacen, pero están en el lugar preciso en que está ocurriendo la historia. Y entre otras cosas, Fray Servando, que fue testigo de la Revolución Francesa, también lo fue de la invasión napoleónica a la península, fue voluntario, capellán del Regimiento de Voluntarios de Valencia, que se enfrentaba a Napoleón, y desde ahí tuvo mucho conocimiento de lo que estaba pasando en lo que los españoles llaman su propia guerra de independencia, que, como les decía, comenzó en 1808 con la invasión napoleónica a la península ibérica, trajo consigo la reacción fernandista, es decir, la reacción en favor de la lealtad al rey Fernando VII de Borbón, el mal llamado deseado, digo mal llamado porque en realidad era un indeseable el tipo, pero en fin, y la reunión de las Cortes de Cádiz, de las que nos habló hoy Catherine Andrews, y entre otras cosas el establecimiento de las diputaciones provinciales. Todo eso lo testimonió de alguna u otra forma Fray Servando, y luego llegó, después de muchos avatares que seguramente Christopher Domínguez nos va a contar, volvió a la Nueva España, había estado exiliado porque en 1794 había pronunciado un discurso muy imprudente sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. No les adelanto conclusiones, pero es exquisito lo que decía el padre Mier, una serie de locuras, porque el señor era bastante estrambótico. Luego logra regresar con la expedición de Martín Javier Mina, abro un pequeño paréntesis, en la nomenclatura de las calles y en la historia que le enseñamos a nuestros hijos cometemos frecuentemente el error de hablar de Francisco Javier Mina. Estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes creen que ese era el nombre de Javier Mina. Francisco Javier Mina es una combinación de dos nombres de dos guerrilleros españoles muy importantes. Uno, Mina, el mozo, el que vino a la Nueva España a tratar de independizarnos, que en realidad se llamaba Martín Javier, y el otro, su tío, Francisco Javier Espós y Mina.
Hemos unido los dos nombres y creemos que Javier Mina, Martín Javier Mina, se llama Francisco Javier Mina. Es un error, no le hagan caso a eso y cuéntenselo a quien más confianza le tengan cuando les digan. Bueno, Martín Javier Mina vino rebelándose contra Fernando VII, que había resultado, como les digo, un indeseable, vino a la Nueva España a tratar de independizarnos. El pobrecito creyó que iba a encontrar aquí mucho apoyo y la verdad es que llegó cuando el general Morelos ya había sido fusilado, cuando el general Victoria estaba oculto en las montañas de Veracruz, cuando Pedro Moreno estaba sitiado en el fuerte del Sombrerete, le fue como a Pepe el Toro o peor a Javier Mina. Y no tardó más que un par de meses en caer la expedición de Mina. Con esa expedición de Mina llegó a la Nueva España otra vez el exiliado Fray Servando Teresa de Mier. Y este es un dato importante por lo que les voy a platicar de los debates entre centralistas, entre comillas, y federalistas en 1823. Es un dato de la mayor relevancia porque Fray Servando no había estado durante prácticamente toda la guerra de independencia en la Nueva España. No sabía lo que había pasado aquí. Se imaginaba, tenía muy buenos corresponsales, le mandaban cartas, escribió y publicó en Londres en 1813 una fabulosa y por otro lado fabulada historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, que es un libro de referencia, prueba que tenía muy buenos corresponsales que le estaban contando todo lo que pasaba en Nueva España, pero la verdad es que no estuvo en las batallas. De hecho, ni siquiera acompañó a Mina cuando Mina se interna en el territorio del país, porque Fray Servando se quedó en el fuerte de Soto la Marina, donde después sería capturado por la Inquisición y volvería cargado de cadenas a su antiguo convento dominico de la Ciudad de México. Pero no estuvo en acciones de guerra, ni siquiera con Mina. Había estado, como ha quedado dicho, en las acciones de guerra, en la Guerra de la Independencia Española, pero no aquí. Entonces, Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra no se dio cuenta del gran problema constitucional que había tenido el país desde 1808 hasta 1817-18, en que, como ha quedado dicho, es preso y reo de Inquisición en la Ciudad de México. Y no sabía bien a bien, más que por sus corresponsales, qué es lo que había pasado, por ejemplo, en el Congreso de Anáhuac o cuando se expidió el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. ¿Cómo integrábamos los territorios de esta Nueva España? ¿Cómo le hacíamos? Que fue un gran problema para Morelos, fue un gran problema para Rayón, fue un gran problema para el doctor Cos, y en realidad nunca se resolvió. Eso que les contó Catherine Andrews, lo que nos contó Rodrigo Brito de las diputaciones provinciales, dato bien curioso, no fue tomado en cuenta en el constituyente de Apatzingán. El mapa de la Nueva España, que se retoma en Apatzingán en 1814, no es el de las diputaciones provinciales gaditanas, es el viejo mapa de las intendencias y de los obispados, que venía, como muy bien preguntaba la consejera, del mapa tradicional novohispano de los siglos XVII y XVIII. Digo novohispano, digo virreinal, para no decir colonial, porque uno de los grandes pleitos de los líderes de la independencia, incluyendo Fray Servando, es que los españoles peninsulares, los euroespañoles, nos querían dar un trato de colonias que nunca habíamos tenido. Según el propio Fray Servando, en el libro 14 de su Historia de la Revolución de Nueva España, que les he comentado, la constitución histórica, fíjense jóvenes, ustedes que los más jovencitos, las más jovencitas que están empezando a estudiar Derecho, la primera constitución histórica de la Nueva España y por lo tanto de México, era la de un reino incorporado, en pie de igualdad a la corona de Castilla. Dicen Servando Teresa de Mier, pero también los padres de la patria y los padres insurgentes, dicen, al querernos dar un trato de colonia y que todos los beneficios se vayan en exclusiva a la metrópoli, nos están insultando, están subvirtiendo y aniquilando nuestra constitución histórica,
que es, insisto, la de reinos y provincias incorporados en pie de igualdad, no a la corona de Aragón, no al reino de por sí, que era Navarra, ni siquiera a la monarquía española, sino a la corona de Castilla. Eso es lo que nuestros padres suscribieron con Carlos V en el siglo XVI y es lo que nos deberían respetar ahorita. Fíjense cómo todo es pluralidad. O sea, reinos, provincias, cada uno suscribió un pacto con la corona española, con la corona de Castilla, perdón, cada uno llegó a un pacto casi feudo-vasálico con Carlos V. No nos desconozcas eso, porque estás subvirtiendo y aniquilando el estatus que nos corresponde en la monarquía y por lo tanto tenemos derecho a levantarnos en armas. Bueno, pues ya les digo, la lucha insurgente no pudo ser testimoniada prácticamente nunca in situ por el padre Mier. Y a la hora en que obtiene su independencia el país, a partir del Plan de Iguala, 24 de febrero de 1821, pues el padre Mier, que había logrado escapar de la cárcel y se había ido a los Estados Unidos, a Filadelfia en concreto, ciudad más constitucional, pues casi que imposible, ¿verdad? Ya les digo, este señor, como Forrest Gump, había estado en Cádiz y había estado en Londres y había estado en París revolucionario, había estado en Bayona y en Filadelfia. O sea, estaba en los lugares precisos, en el momento preciso. Y, para su sorpresa, se encuentra con que el país no se va a independizar por la vía republicana, sino por una vía monárquica, imperial, y además a través de un plan que había expedido un criollo, vallisoletano, michoacano, al que el propio Fray Servando había llamado animal de las Indias en su historia de la Revolución. Me estoy refiriendo obviamente a Agustín de Iturbide, que el 24 de febrero expide el plan, o proclama el Plan de Iguala, 1821. Lo que hace en la memoria política instructiva, por eso les digo que este libro de Ambrosio Velasco es particularmente relevante porque te va explicando en su entrada dedicada a Fray Servando, te va explicando cómo evoluciona su pensamiento republicano. Pues Fray Servando, que para 1821 ya es un republicano decidido, había andado dando algunos bandazos entre monarquía moderada, más del signo garitano, y una república propiamente dicha, le dice a Iturbide en la memoria política instructiva, pero no se te ocurra, si no nos vamos a independizar para tener otro amo, ni siquiera te van a aceptar tu propuesta los Borbones españoles de venir a gobernar el nuevo imperio. Vamos a constituir como una república este nuevo país, ya voy para allá, yo te voy a enseñar, soy el personaje indispensable de esta historia, ¿no? Fray Servando siempre se tuvo en muy alto concepto, y vamos a enseñarle a los gachupines, como nunca les dejó de decir, cómo se constituye realmente un país. Pero si ustedes lo ven desapasionadamente, el señor tenía una idea del país exclusivamente a través de las epístolas, de las cartas que le mandaban sus corresponsales desde México. No había estado desde 1794 en México, había llegado en 1817 con Martín Javier Mina, ya muy tarde, insisto, y luego había caído en manos de la Inquisición. Entonces, un hombre talentosísimo y con mucha perspicacia, pues se daba cuenta del ambiente, pero no lo había vivido in situ. Al momento del Plan de Iguala, pues estaba fuera del país. Cuando regresa se encuentra con que el imperio ya es un hecho consumado, pero también se encuentra con que una de estas provincias internas de Oriente de las que les he hablado, la provincia de donde era oriundo, el nuevo Reino de León, lo ha elegido diputado a las Cortes constituyentes del imperio. Las Cortes que le tenían que dar una constitución, según rezaba el Plan de Iguala, peculiar y análoga al país. Fíjense por favor en esta expresión, una constitución peculiar y análoga al país, una constitución análoga a las circunstancias del reino. Hay dos versiones del Plan de Iguala, pero lo que te está diciendo es finalmente una constitución que embone bien con tus circunstancias, porque la Constitución de Cádiz no nos sirve. Ahorita voy a explicar por qué creo en mi concepto, entre otras varias razones, por qué Iturbide creía que no nos servía la Constitución de Cádiz y había que sustituirla por una constitución peculiar y adaptable al reino de la Nueva España. Y
Servando Teresa de Mier toma su lugar cuando incluso ya aquellas cortes constituyentes habían recibido la negativa de Fernando VII a venir a gobernar el nuevo imperio y habían proclamado emperador precisamente a aquel animal de las Indias que decía el padre Mier, que se llamaba Agustín I. Bueno, ese es el momento en que realmente el padre Mier, que es probablemente el primero de nuestros constitucionalistas, se da una visión en el plano de los hechos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, precisamente por eso su pleito, una vez caído el imperio de Iturbide y lo que nos contaba Rodrigo Brito, el plan de Casamata y cómo vino la traición de Chávarri, en fin, para que cayera el imperio y se estableciera una constitución que desde luego, casi inmediatamente, las diputaciones provinciales, esto se dice poco, pero diputaciones provinciales que eran 5 al iniciar nuestra vida independiente, solamente 5, porque solamente nos dejaron los españoles europeos, hago la distinción porque había españoles americanos todavía, así nos decían, los españoles de ultramar, los españoles europeos, los peninsulares, solo nos habían dejado tener 5 diputaciones provinciales en la América septentrional. Si ustedes ven el artículo 10 de la Constitución de Cádiz, ya sé que esto es políticamente incorrecto y que nos gusta a todos brindar porque las Cortes de Cádiz nos enseñaron a ser liberales y nos enseñaron cómo construir una democracia y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero eso son balandronadas. La verdad es que nos mayoritearon y gacho en las Cortes de Cádiz. La Nueva España era, con diferencia, el reino más poblado de la monarquía. Además estaba Napoleón en la península, o sea que ellos eran 11 millones de habitantes en los diversos reinos y provincias de la España peninsular, y descontando todos los que se estaban muriendo en esa guerra espantosa que fue la Guerra de la Independencia Española. En América éramos algo así como 17 millones de habitantes, de los cuales 6 millones habitaban nuestros mayores la Nueva España. Primera trampa electoral, de ahí nos vienen, si no crean que lo aprendimos solitos, ¿no? Primera trampa electoral, lo que los gringos llaman el gerrymandering, ¿no? El hacer una salamandra así de distrito electoral para que te queden todos tus electores y te elijan a ti, ¿no? Bueno, aquí el gerrymandering fue encima racista. Si te podías reputar originario de África, o sea, si tenías la piel muy oscura o los labios muy anchos o la nariz muy chata, en fin, llegabas a votar, oye, yo soy español, mira, hijo de españoles, así dice la fe de bautismo del general Morelos, por ejemplo, y pues vean un billete de 50 pesos, ¿no? En la mesa del partido donde te tocaba votar te decían, no, pues, mi general, a mí se me hace que a usted lo vamos reputando por originario de África, ¿no? No puede votar. Bueno, pero sí puedo ser votado, menos. Bueno, pero sí cuento en los censos de la monarquía, no. Usted vale 0 para el censo electoral. No es que fueran estructuralmente racistas las Cortes de Cádiz, vaya, este tema del racismo es un tema bastante moderno. Es que eran tramposas. Realmente con eso lograban descontar 6 o 7 millones de castas de mulatos, pardos en América, y con eso pues más o menos quedaban los censos, ¿no? Si las elecciones además se practicaban en partidos distantes, ya hemos hablado del caso de Santa Fe de Nuevo México, ¿no? Sí, les voy a contar una anécdota chistosa. En lo que llegó Pedro Bautista Pino, que fue el diputado a las Cortes de Cádiz desde Santa Fe de Nuevo México, ya se habían votado la Constitución de Cádiz. De veras, llegó en 1813, oigan, yo vengo aquí, mira, tengo muy buenas ideas. Mal asunto, caballero, ya votamos la Constitución, no hay nada que votar. Pero cuéntenos, ¿qué es eso del Nuevo México? No sé si han visto un capítulo de Los Simpson en que el señor Burns le dice su achichincle, oiga, vamos a poner una planta nuclear en Nuevo México. Y pregunta el señor Burns, ¿a poco hay un Nuevo México? ¿No? Bueno,
Yo siempre me acuerdo cuando veo ese capítulo, que además los repiten frecuentemente, siempre me acuerdo de las Cortes de Cádiz. Llegó Pino a las Cortes de Cádiz a hablarles de una cosa que los europeos ni siquiera imaginaban. Vaya, ni nosotros, los novohispanos, sabíamos propiamente con qué se comía eso del nuevo reino de México. Y entonces vino una memoria política instructiva muy interesante de Pedro Bautista Pino, describiendo los partidos, los pueblos del Nuevo México, incluyendo las comunidades indígenas que eran bien importantes. En fin, cierro este paréntesis curioso. Si ustedes cuentan con la distancia atlántica y le descuentan 6 millones de votos a los censos americanos, 6 millones, perdón, de habitantes para efecto del peso electoral, pues se darán ustedes cuenta que las Cortes ordinarias, ya no las Cortes constituyentes, el Congreso ordinario de diputados de todas las Españas, iba a estar siempre dominado por las provincias europeas. Siempre. En lo que llegaban nuestros diputados, se iban los otros, aparte no había reelección legislativa inmediata, entonces no podía quedarse ahí, se tenía que venir a México, esperarse un periodo de 2 años a ver si lo volvían a reelegir. Esto de la no reelección inmediata en el Congreso, como ustedes saben, buenos estudiosos del derecho constitucional mexicano, lo cargamos hasta bien entrado el siglo XXI. O sea, nosotros en el Congreso Federal y en los congresos locales no podíamos reelegir inmediatamente a nuestros representantes. Ahora ya se puede. Por primera vez vamos a ver, o primera o segunda vez vamos a ver qué tal funciona eso. Imagínense con un océano como el Océano Atlántico de por medio. El mayoriteo iba a seguir para todo y por su orden. Tenemos el tema de las castas, pero tenemos el tema territorial. Y este es bien importante para entender el debate entre los supuestos centralistas y los supuestos federalistas en México entre 1823 y 1824, hace 200 años. El tema territorial es muy sencillo de entender. Ustedes abran la Constitución de Cádiz, 1812, en el artículo 10, y lo que van a encontrar es una descripción, ahora sí, como se hace en las constituciones modernas, de los territorios que conforman la monarquía. Ya no tienes que echar a andar tu imaginación. Ahí están todos los territorios, se supone, que conforman la monarquía. En la España europea te mencionan, bueno, poco faltó para poner el barrio de Chamberí, el de Lavapiés, o sea, están las colonias de Madrid y los barrios de Barcelona, ¿no? Y en cambio en América, fíjense, dice, en la América septentrional son partes integrantes de la monarquía Nueva España. Ya les conté que eso de Nueva España, pues échenle a andar la imaginación porque a ver qué es, ¿no? Con Guatemala, Yucatán y Nueva Galicia, es decir, Guadalajara, ¿no? El territorio de la audiencia de Guadalajara. Provincias internas de Occidente, con capital en Chihuahua, como ha quedado dicho. Provincias internas de Oriente, con capital en Monterrey. Cuba, las 2 Floridas, la isla de Puerto Rico y la parte española de la isla de Santo Domingo. Eso es la América septentrional. Bueno, está bien, es una descripción un poco laxa, pero dices, pues estamos todos, ¿no? Sobre todo si las provincias internas de Occidente y las de Oriente las llevas hasta el Oregón o hasta Alaska si quieres. Ahí cabemos todos en esa descripción. El problema es a la hora de darnos diputaciones provinciales. Esto de las diputaciones provinciales fue una genial idea de un cura genial, por más señas, diputado por las provincias internas de Oriente, diputado pues mexicano, aunque no le gustaba que le dijeran mexicano, sino comanche, él prefería que le dijeran que era comanche. Me estoy refiriendo a un primo de Fray Servando, que se llamaba José Miguel Ramos de Arizpe, ¿no? Ramos Arizpe, el gran padre que será de nuestro federalismo, fue un diputado importantísimo en las Cortes de Cádiz. Tan importante que fue realmente el que logró tener los mejores debates con el líder de la fracción peninsular, que era un asturiano, que había vivido muchos años en Inglaterra, que sabía de primera mano cómo era el constitucionalismo inglés, que se llamó Agustín de Argüelles, ¿no? Bueno, Agustín de Argüelles y Ramos Arizpe son, con mucha diferencia, los que debaten más y mejor sobre la cuestión territorial en las Cortes de Cádiz. Y de esos debates surgieron 2 ideas de Arizpe
que quedarán para siempre en nuestro constitucionalismo. Uno, las diputaciones provinciales, que ya les explicaron muy bien Catherine y Rodrigo, no voy a abundar más en ella. Otro, los ayuntamientos constitucionales, que consistió en una idea del padre Ramos Arizpe para dotar de ayuntamiento constitucional. Por eso nuestros ayuntamientos se siguen llamando ayuntamientos constitucionales. Por eso las plazas donde juramos, las plazas de armas se llaman Plaza de la Constitución, el Zócalo de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? También la Plaza Central de Tlalpan se sigue llamando Plaza de la Constitución, porque Tlalpan, que sería capital del Estado de México, ahí se juró la Constitución de Cádiz. Durante el anterior periodo de gobierno de la Ciudad de México, hubo la peregrina idea de cambiarle el nombre al Zócalo y llamarlo Plaza de la Constitución de 1824, porque ¿cómo vamos a estar honrando una constitución extranjera como la Constitución de Cádiz? El único problema es que la Constitución de 24 no se juró en el Zócalo de la Ciudad de México y en ningún Zócalo de la República, ¿no? Se llaman Plaza de la Constitución porque se juró la Constitución de Cádiz ahí. De todas maneras, el nombre Zócalo tampoco es exacto, ¿no? Zócalo nada más es el basamento donde hoy está esta bandera, y que en los sueños guajiros de mi general Santana iba a ser el basamento del monumento a la independencia que iba a estar ahí en la Plaza de la Constitución. Fíjense cómo todo es interesante, y los nombres ni se digan, ¿no? La nomenclatura. Bueno, con esa descripción muy laxa y muy amplia de la América septentrional, vino el momento de dotar de diputaciones provinciales a cada una de las partes integrantes de la monarquía española. Y entonces, pues estaba todo el mundo muy feliz, porque nos iban a tocar diputaciones provinciales. En cada una, artículo 325, en cada una de las provincias de la monarquía. Así dice el 325 de la Constitución de Cádiz. ¿Cómo? ¿Tiene 325 artículos? Más, ¿no? Si nosotros apenas podemos con 136 y el titipuchal de transitorios, ¿no? Ahora imagínense 350 y tantos que tiene la Constitución de Cádiz. Bueno, porque y esto es interesante, el mecanismo electoral está descrito muy puntillosamente y por eso se elevó mucho el número de artículos. Bueno, en cada una de las provincias, Ramos Arizpe, el ya mencionado Guridi y Alcocer, que era diputado por Tlaxcala, el diputado por Valladolid, que se llamaba José Cayetano de Fonserrada, el diputado por México, que era canónigo de la colegiata de Guadalupe, Belle de Cisneros, José Ignacio Belle de Cisneros, que estuvo implicado en los movimientos independentistas o precursores de la independencia de 1808, del licenciado Verdad y del licenciado Azcárate y todo eso. Bueno, pues estaban felices porque nos iba a tocar un chorro de diputaciones provinciales, ¿no? Tantas como provincias tuviéramos en la Nueva España. Había algo así como 50 ayuntamientos por entonces, solo las repúblicas de españoles, es decir, las de criollos y españoles peninsulares tenían ayuntamiento, pero con la idea de Ramos Arizpe de los ayuntamientos constitucionales se iban a extender también a las antiguas parcialidades de naturales. Por eso Oaxaca, por ejemplo, tiene 570 ayuntamientos, porque las repúblicas de indios se convirtieron en ayuntamientos constitucionales. Por cierto, hubo una trampa ahí de las oligarquías criollas, ¿no? Típico, lo que hoy se llama fifí, ¿no? Y la trampa fue que antes las repúblicas de indios estaban gobernadas por los indígenas, ¿verdad? Por sus caciques. Y entonces ya te traje tu ayuntamiento constitucional, vamos a realizar unas elecciones. Oye, pero yo quiero ser candidato, ¿eh? Oye, pues si tú no eres de esta parcialidad, maestro, hombre blanco, barbado de la profecía, ¿no? No, sí, pero yo soy el candidato y yo gané la elección. Y entonces los españoles, criollos, mestizos empezaron a gobernar las antiguas parcialidades de indios, una cosa muy interesante que ha estudiado como magníficamente Dorothy Tank, la académica del Colegio de México. Bueno, el asunto es que creíamos que íbamos a tener jefaturas políticas superiores, acuérdense que ya no hay virrey, de ahí también nos viene una maña que llamaba el doctor Carpizo, que en paz descanse, la metaconstitucionalidad. Las Cortes de Cádiz eliminan la figura del virrey, como nos dijo hoy en la mañana Kat Andrews, y sin embargo siguió habiendo virreyes, felizmente, ¿no? Virreyes metaconstitucionales, diría el doctor Carpizo. Calleja,
Venegas primero, Calleja, luego Apodaca, van a ser virreyes, a pesar de que la Constitución de Cádiz no prevé la figura. Son los jefes políticos superiores en la intendencia más importante del país, que es la Intendencia de México, gobiernan desde la Ciudad de México y los manda Fernandito VII, cínicamente, así mandó a O'Donoghue, ya no te puedes llamar virrey, pero te envío con todas las facultades y atribuciones de los antiguos visorreyes de la Nueva España. O sea, eres un virrey, nada más que metaconstitucional, ¿no? ¿Y qué puede hacer un virrey? Bueno, ahorita vamos a ver, pero ciertamente podía hacer mucho más que el jefe político superior que simplemente encabezaba la Diputación Provincial. Vuelvo al artículo 10, en su juego con el 325. Además, en el colmo del cinismo de las Cortes de Cádiz, el artículo 11 dice: y cuando llegue un momento más pertinente, se hará una división del territorio de la monarquía que resulte más conveniente por una ley constitucional. Fíjense el cinismo, ¿no? Una ley constitucional, ¿qué es? El bloque de constitucionalidad, diríamos hoy. ¿Cuándo va a llegar el momento más pertinente? Cuando se vaya Napoleón, supongo, ¿no? ¿Y qué es una división más conveniente del territorio de la monarquía? Pues estos señores que, a pesar de que estaban combatiendo a Napoleón, ya estaban bien afrancesaditos, les encanta la idea esa del hexágono, ¿no? Tú parte, cuadricula, prefecturas, hoy algo dijo Rodrigo Brito de las prefecturas, haces tu cuadrito, ¿no? Ustedes vean un mapa de Francia, pues es un hexágono perfecto, ¿no? Estos señores querían ser como Francia, de hecho así le dicen a los franceses, los españoles, el gabacho. O sea, sus gabachos son los franceses, como para nosotros los yanquis, ¿no? Y siempre han tenido una admiración, a veces bastante incomprensible, por cierto, por los mecanismos constitucionales franceses, que, ojo, son terriblemente unitaristas, centralistas. La patria del centralismo, de la unificación jurídica, es la Francia revolucionaria. Y tienes que partir y cuadricular para que todos seamos iguales ante la ley. Es una idea que en las Cortes de Cádiz recorre todo el trasunto de las discusiones. No queremos federalismo porque el federalismo nos distingue y nosotros lo que queremos ser iguales ante la ley como españoles de ambos hemisferios, según definía la nación española la propia Constitución de Cádiz. Bueno, a la hora en que regresan de la Comisión de Constitución, donde teníamos dos conspicuos integrantes, el diputado por Puebla y el diputado por Querétaro, regresan con la dotación de diputaciones provinciales. Y están felices todos los diputados americanos. Nos van a tocar, imagínense a los sudamericanos, además, que todavía fueron algunos, a pesar de que Caracas y Buenos Aires habían declarado ya su independencia. Ahora sí, la revolución nos va a hacer justicia, ¿verdad? Nunca mejor dicho, la revolución constitucional nos va a hacer justicia, vamos a tener nuestros autogobiernos, nuestras diputaciones provinciales, nuestros jefes políticos superiores, adiós virrey, etcétera, etcétera. Oye, nada más que hay un detalle. Vamos a ponerte una diputación provincial, una vocalía de fomento económico, pero solamente en los territorios nombrados en el artículo 10. Y ya les he dicho que en la España peninsular el artículo 10 reproduce, para que mejor me entiendan, vean una tabla de posiciones de la Liga de las Estrellas, como le dicen, de la Liga de Fútbol Profesional, y van a ver todos esos que están ahí, Almería y el Ejido, el Polideportivo Ejido y la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria, todos esos tenían diputación provincial, ni qué decir de Barcelona, de Madrid, etcétera, ¿no? Prácticamente todas las viejas provincias castellanas, que son un chorro, tenían diputación provincial. Y en cambio nosotros, échenle un ojo al mapa, si es solo en el artículo 10, vamos a tener diputación provincial y por lo tanto jefatura política superior solamente en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Mérida de Yucatán, en Guatemala, en Monterrey y en Chihuahua. ¿Pero cómo eso? Para 5 o 6 millones de kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes, 7 millones quizá, si cuentan a todos los de provincias internas. Pero ¿a quién se le ocurre? Ramos Arizpe hace el coraje de su vida, se da cuenta que le vieron la cara en la Comisión de Constitución. Y saben ustedes, todo este rollote es para llegar a este momento culminante de nuestra historia constitucional, que si no fuera trágico es para ponerse a llorar.
¿Saben ustedes qué dicen los diputados peninsulares? Digo, para poderse a reír. Si no fuera trágico es para ponerse a reír. ¿Saben qué dicen los diputados peninsulares de la Comisión de Constitución, encabezados por Agustín de Argüelles, que ya hemos mencionado? No, si no fuimos nosotros. ¿Sabes quién pidió que solamente hubiera diputación provincial en cada uno de los distritos de superior gobierno, que así se llamaban, o así les llama Horst Pitzman? Lo pidieron tus 2 diputados. El padrecito Antonio Joaquín Pérez Martínez, Pérez de la Puebla se hacía llamar porque ya quería ser obispo. Por cierto, su traición a las Cortes le va a generar que Fernando VII lo nombre obispo de Puebla de Los Ángeles. Va a ser un personaje muy importante en nuestra historia porque va a ser el primer miembro del alto clero que apoya a Iturbide en 1821 y el que manda a hacer los chiles en nogada a las monjitas en Puebla el día de San Agustín, y de ahí nos viene el platillo trigarante, ¿no? Fíjense, por eso es verde, blanco y rojo, como todos y todas sabemos. Entonces, uno de los que pidió que nada más hubiera diputación provincial en México es el obispo de Puebla. Perdón, el diputado por Puebla, todavía no era obispo. De la segunda ciudad del reino. O sea, Puebla era la segunda ciudad más importante del Reino de México. Y él lo pidió. Y el otro que lo pidió es el diputado por Querétaro. El diputado Mariano Mendiola, que por cierto va a ser diputado también en las Cortes Constituyentes del Imperio y en el primer y segundo Congreso Constituyente de la República Federal. O sea, son los tuyos. Ellos son los que no quisieron. ¿Y saben por qué no quisieron? Y esto explica muy bien a Fray Servando y explica muy bien a Ramos Arizpe y explica muy bien el pleito de 22-23. Porque se dieron cuenta perfectamente que lo de las diputaciones provinciales, que no eran legislaturas de los estados, como muy bien nos dijo hoy la doctora Andrews, ¿no? Sino sociedades de amigos del país, que hubo muchas a fines del siglo XVIII, prácticamente vocalías de fomento económico, de progreso, como decían, eran una trampa para desmembrar a los viejos reinos americanos. Si tú ponías una diputación provincial, una jefatura política superior en Chihuahua, o váyanse ya chole con la América septentrional, ¿no? Vamos a la América del Sur. Si ponías una diputación provincial en Maracaibo, y otra en Cuyo, y otra en Valencia, y otra en Caracas, obviamente, la relación de Maracaibo, de Cuyo y de Valencia ya no va a ser con Caracas, y por lo tanto ya no va a ser con la Capitanía General de Venezuela, sino directamente con Madrid. Entonces estás acabando con las viejas articulaciones regnícolas en América y las estás sustituyendo por una cuadrícula de provincias organizadas en diputaciones provinciales, que van a tener una relación directa con Madrid y por lo tanto las grandes capitales como México, como Buenos Aires, como Lima, como Guadalajara, como Guatemala, van a dejar de tener importancia grandemente. Si ustedes, ¿por qué creen que los chiapanecos se quedaron en la Federación Mexicana? ¿Porque les gusta el mariachi o porque le van a las Chivas? No va, ni siquiera eran guadalupanos o plenamente guadalupanos entonces. Es un movimiento de la élite de Ciudad Real de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, contra las élites de Guatemala. Ya no queremos tener relación con los guatemaltecos que nos sacan todo, casi somos tributarios de ellos, dicen en el plan de Chiapa Libre. Preferimos tener una relación, ya que no se puede con Madrid porque ya nos independizamos, una relación con México. Al cabo que México está bien lejos, ¿no? Volvemos al tema geográfico. Nosotros vamos a dominar aquí. De nombre vamos a ser México, pero en realidad vamos a estar bien pertrechaditos para gobernar nuestra propia localidad. Es la misma lógica. Entonces, Pérez de la Puebla y Mendiola se dan cuenta de eso. También el peruano que se llamaba Morales Duárez, diputado en la Comisión de Constitución de Cádiz, y el cubano que se apellidaba Jáuregui, uno de sus descendientes, lo que son las cosas de la vida, va a ser diputado al Congreso Constituyente de Querétaro en 1916-17, cubano, Jáuregui. Por cierto, nos salió los xenófobos ahí, como siempre, ¿no? Que sacamos el cobre, ¿no? Y le decían, tú cubano, ¿qué haces aquí? Fuera, soy mexicano. No tienes nada que hacer, pero si votaron por mí. Bueno, luego vean esos debates, son bien interesantes y nos pintan de cuerpo entero, ¿no?
pero así, tal cual. La xenofobia que ustedes están viendo en estos momentos en nuestro país no es nada extraño, incluso en los momentos fundacionales del mismo. Pero bueno, vuelvo a Cádiz. Ese cubano, ese peruano, esos dos mexicanos se habían opuesto a que se desmembrara América en tantas diputaciones provinciales como provincias e intendencias existían desde la época borbónica. Como quizás sepan ustedes, no hubo necesidad de probar el modelo, a pesar del coraje del padre Ramos Arizpe, porque Fernando VII regresa a la península y ese deseado, en realidad un indeseable, lo primero que hace es abolir la Constitución de Cádiz, disolver las Cortes de Cádiz, por cierto, le pide al presidente de las mismas que las disuelva amablemente, y el presidente de las Cortes de Cádiz era un presidente por turno. Los que aquí somos mayores nos acordaremos que todavía ese modelo de rotar la presidencia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores duró hasta el año 2000. Cada mes se elegía de nueva cuenta al presidente y a la mesa directiva. Es del reglamento del Congreso de las Cortes de Cádiz de 1810. Perduró en México hasta el año 2000. Es el mayor caso de perduración gaditana que ha habido. Luego ya entramos en razón, y eso de andar cambiando a la mesa directiva y a las presidencias y secretarías de todas las comisiones cada mes, pues ya se abolió, pero hasta el año 2000, con la transición democrática, ¿no? Cosas interesantes. Bueno, ¿y saben ustedes quién era el presidente de esas cortes en ese momento, por turno? Pues era un americano, por más señas un poblano, que quería ser obispo. Y entonces don Antonio Joaquín Pérez Martínez le dice a Fernando VII, por supuesto, su majestad, si no sé qué estábamos pensando, ¿a quién se le ocurre que la nación es soberana? Oiga, hay una ciudad en México que se llama Puebla de Los Ángeles y le falta obispo, ¿no? ¿No sería usted tan amable? Sí, pero primero disuelve las cortes. Y me metes a la cárcel a todos los liberales. Uno de ellos, el padre Ramos Arizpe, se pasa el sexenio absolutista, el sexenio ominoso, de la vuelta del absolutismo fernandista, se la pasa en la Cartuja de Valencia preso. Hasta que en 1820 los coroneles Riego y Quiroga se alzan en armas el 1 de enero y logran que la Constitución de Cádiz sea restablecida en su vigor. Y ahora sí, a temblar, como Cristina Gómez Álvarez ha probado en su libro sobre el alto clero y la independencia de México, a temblar, porque todos los colaboracionistas con el régimen absoluto de Fernando VII, empezando por el obispo de Puebla, que había disuelto las cortes, van a ser sometidos a proceso. Y ahora sí a temblar, porque ya no, la Constitución de Cádiz ya no se va a interpretar moderadamente, doceañistamente, sino inmoderadamente, veinteañistamente, como se le decía a los jóvenes veinteañistas que estaban muy exaltados y que querían abolir los fueros del clero y del ejército, sustituir, por cierto, presidente, la ordenanza por un código militar, cosa que nunca lograron en el trienio liberal, y castigar a todos quienes hubieran colaborado con la abolición de la Constitución. En el plano radical, los diputados provincialistas ya no regnícolas de América, sobre todo guatemaltecos y sudamericanos, consiguen que se conceda ahora sí, en términos del 325, una diputación provincial a cada una de las provincias americanas. Y entonces empieza la dispersión. Entonces empiezan a llegar jefes políticos superiores y a elegirse vocales, diputados provinciales por toda América, a lo grande, ¿no? Y ese es el momento en que los que estaban a favor de la integridad del Reino de la Nueva España, que luego podríamos de alguna forma identificar con los centralistas y con el Partido Conservador, que mucho después va a fundar un diputado que por entonces era todavía diputado a las Cortes de Madrid, un jovencito guanajuatense que se llamaba Lucas Alamán. Estos señores que querían mantener la integridad del reino dicen, no, oye, vamos a independizarnos porque Fernando VII está preso de estos inmoderados y lo que va a hacer es un menjurje aquí y un desbarajuste que vamos a acabar
Pues teniendo la República de Guanajuato y la República de Michoacán y la República de Veracruz y la República de México, todas separadas. No, vamos a independizarnos. ¿Cómo se te ocurre? Pues a través de una constitución peculiar y adaptable al reino, análoga al país, dice el Plan de Iguala. ¿Qué te está diciendo? Fíjense cómo empieza el Plan de Iguala, para que vean que si no tengo toda la razón, algo se me mueve de razón, ¿no? Fíjense cómo empieza. Americanos, bajo cuyo nombre incluyo no solo a los nacidos en esta tierra, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella han posado su morada. ¿Qué está diciendo Iturbide y qué están diciendo los reinícolas? Unión, ¿no? De hecho, eso significa el rojo de la bandera. Unión entre todos los habitantes. Nada de que no cuentan los que se podían reputar como originarios de África. Y vamos a darle una constitución peculiar y adaptable al reino, es decir, una constitución propia de este territorio tan abigarrado, pero al final de cuentas tan unido, en torno al mapa de las intendencias, de los obispados, de los reinos y de las provincias. Como ustedes saben, el paseo de Iturbide, más que una campaña militar, aunque hubo 3 o 4 acciones de guerra, pero en realidad fue un paseo que prácticamente contó con unanimidad, tanto de realistas como de insurgentes y de todas las provincias que se fueron adhiriendo al Plan de Iguala, a tal grado que este virrey metaconstitucional del que les he hablado, Juan O'Donoghue, llega a Veracruz en agosto de 1821 y se encuentra con una situación ya consumada, no le queda más que firmar los tratados de Córdoba, ¿no? Que es en realidad una capitulación, con esta misma idea de dotar al nuevo imperio de una constitución adaptable a sus circunstancias. Bueno, ¿cuál es el gran error de Iturbide? Muchísimos errores. Primero, aceptar la corona, ¿no? Pero de eso no nos haremos cargo porque ahorita no estamos hablando del tema de forma de gobierno ni de jefatura de Estado. En el ámbito territorial, el gran error de Iturbide es que empieza a oír los cantos de las sirenas provincialistas que le exigen establecer diputaciones provinciales. Oye, ya me dijiste que la Constitución de Cádiz va a estar vigente en todo lo que no estorbe al Plan de Iguala, es decir, a la independencia de la nación. Y la diputación provincial en mi provincia no estorba. Entonces yo quiero, Zacatecas quiere su diputación provincial, Durango quiere su diputación provincial, las Tamaulipas, el Nuevo Santander, de donde era cura el padre Ramos Arizpe, quiere su diputación provincial. Dánosla, ¿no? Iturbide ahí va, les concede diputaciones provinciales, que son estrictamente las que se levantan en armas contra él, después de la traición de Chávarri, después del plan de Veracruz de Santana y del plan de Casamata de Chávarri, y son las que logran la caída, como muy bien nos explicaba Catherine Andrews. Pero ¿qué pasa, entre tanto, con el imaginario territorial de reinícolas y provincialistas? Bueno, que los que creen en la integridad del reino están seguros que esa desmembración a través de diputaciones provinciales en cada provincia va a terminar con la idea de la antigua Nueva España, que ahora era ya un imperio, el imperio mexicano, y que se empieza a configurar como una república. Y en cambio los otros, los provincialistas, le dicen al Congreso, acuérdense que Iturbide lo había reunido antes de abdicar, lo había vuelto a unir, después de haberlo absurdamente también disuelto, lo vuelve a unir, ante él abdica, el Congreso le dice, no, qué abdicación ni qué 8 cuartos, tu imperio siempre fue de pacotilla, ¿no? No te acepto tu abdicación y para nosotros son nulos y de ningún valor todos tus actos, salvo las 3 garantías de Iguala, religión, unión e independencia, y eso por libre voluntad de la nación. Bueno, las provincias le dicen, las diputaciones provinciales, que habían estado surgiendo a todo lo largo de los años 21, 22 y 23, le dicen al Congreso, al renovado Congreso, oye, yo no voy a aceptar que tú vengas a darme una constitución como te dé la gana, ¿eh? Tú te reuniste porque nosotros nos alzamos en armas contra el emperador, logramos que volvieras a tener entidad política, pero ahora nos obedeces, ¿eh? Ahora los soberanos, la palabreja es importante, los soberanos somos nosotros, los que vamos a ser estados de la Unión, ¿eh?
Entonces ahora tú eres simplemente convocante a un Congreso Constituyente nuevo que tendrá que darnos una Constitución federal. Híjole, y el Congreso restablecido dice, ¿y ahora qué hacemos? No todos queremos una federación, es más, ni siquiera todos queremos una república, pero órale, que seamos república. Pero algunos estamos por la república centralizada, unitaria. Pues no, ¿sabes qué? Ya se está declarando independiente Zacatecas precisamente, Nueva Galicia. ¿Ustedes se imaginan México sin Jalisco? ¿No? Sin la Virgen de Zapopan, sin el Atlas, aunque gane, ¿no? ¿Se imaginan México sin Jalisco realmente? O sea, sin Jorge Negrete, sin el tequila, ¿no? Bueno, eso estuvo a punto de pasar en 1823, ¿no? A punto, a nada. Y además tiene lógica. Si ustedes ven el mapa de Sudamérica, hoy reproduce básicamente el mapa de donde había audiencia. Había audiencia en Caracas, hay un país. Había audiencia en Santa Fe de Bogotá, hay un país. Había audiencia en Quito, hay un país. Había audiencia en Chacras, en Bolivia, hay un país. Había audiencia en Concepción, en Chile, hay un país. Había una audiencia en Lima, obviamente, hay un país. Había audiencia en Buenos Aires, hay un país. Las excepciones son Uruguay y Paraguay, y eso por razones propias de la guerra, ¿no? Lo lógico es que Guatemala, que tenía audiencia, Guadalajara, que tenía audiencia, y México, que tenía audiencia, reprodujeran esto y fueran 3 países separados, ¿no? No ocurrió así. Y ahora sí, voy a esto de que nunca nos echamos porras los acomplejados, ¿no? Como decía Efraín Huerta, presidente, el respeto al complejo ajeno es la paz, ¿verdad? Buenísimo. Siempre acomplejados, nunca hacemos bien las cosas según nosotros. Vean un mapa del México actual. Eso estuvo a punto de deshacerse. Y sin embargo el Congreso, primer Congreso, las Cortes Constituyentes del Imperio restablecidas, dicen, órale, para que te quedes aquí, Yucatán, Zacatecas, Nueva Galicia, Oaxaca mismo, que andaba con veleidades independentistas, vamos a votar en favor de la forma federal. Y entonces se da el famoso voto de Congreso en julio hace 200 años. El voto del Congreso en favor de la forma federal. Y luego la convocatoria al segundo Congreso Constituyente, en donde los federalistas, ergo los provincialistas, ergo los émulos de Ramos Arizpe, que ya está regresando, acuérdense que Ramos Arizpe sale de la cárcel en 20, es un diputado muy importante en las Cortes Ordinarias de Madrid, de hecho lanza planes muy importantes de autonomía y hasta de independencia para México, y llega ya después del Plan de Iguala, incluso llega ya después del Imperio, a tomar un escaño en las Cortes, en las segundas Cortes Constituyentes, que ya se van a llamar Congreso Constituyente de la República, de una república forzosamente federal. Todavía algunos diputados dijeron, oye, no, sí, nosotros dijimos lo del voto del Congreso y que sí, pero era para que no se independizaran estos cuates, la verdad es que no queremos ser federación. Y es ahí donde el padre Mier tiene mucha importancia. Y es ahí donde José Cecilio del Valle, diputado por Guatemala, Yunuen, imagínate, diputado por Guatemala, encabeza la Comisión Valle para dar, que se reúne por cierto en la casa del padre Mier, allá en la Ciudad de México, para expedir un proyecto de constitución. Que le dicen, es una federación, pero no una federación inmoderada, es una federación razonable, análoga a nuestras circunstancias. En realidad, como dice Tena Ramírez, esto era una subversión de la federación, porque los gobernadores de los estados sí se iban a llamar estados, pero un poco pasa como con el virrey metaconstitucional. Le llamas estados, pero en realidad los gobernadores los nombra el centro. Y solamente iba a haber unidad de jurisdicción. Ahorita voy a eso, que es muy importante para el federalismo judicial. Las diputaciones provinciales son legislaturas estatales, pero nombrados los vocales en terna que te manda el Congreso de la Unión. O sea, de tan análogo a nuestras circunstancias, en realidad no era una constitución federal, el proyecto Valle, ¿no? Con tan mala suerte para don José Cecilio del Valle, diputado por Guatemala, que quería que Guatemala se quedara con México, que 5 de las 6 intendencias guatemaltecas declaran su independencia de la República, entonces Valle deja de ser diputado,
También Florencio del Castillo hubiera dejado de ser diputado, lo mencionó Rodrigo Brito. Florencio del Castillo había sido diputado por Costa Rica a las Cortes de Cádiz y luego llega a la Nueva España y lo eligen diputado por Oaxaca. Era un tico, pero era diputado por Oaxaca, lo cual nos recuerda obviamente ese lugar común de Chavela Vargas, también costarricense, ¿verdad? Ya saben ustedes que dice que los mexicanos nacemos donde nos da nuestra regalada gana, ¿verdad? Bueno, Florencio del Castillo va a seguir siendo diputado porque era diputado por Oaxaca, ya no por Costa Rica. Y el segundo Congreso Constituyente empieza a discutir, fíjense, esto es hermoso, ya están reunidos, ya votaron en favor de la federación, el padre Mier hace muchos corajes porque nadie pela su proyecto, también Carlos María de Bustamante, que era el único que le daba bola a Fray Servando, ¿no? Cecilio del Valle se tiene que ir, el doctor Becerra, que era un jurista muy destacado, nadie lo pela tampoco, en fin, es el provincialismo a todo lo que da, ¿no? Están en franca mayoría los federalistas. Y empiezan a discutir un acta constitutiva de la nación mexicana. Les ruego que pongan atención en los términos. Acta constitutiva de la nación mexicana. Que ahí hasta el padre Ramos Arizpe le dijo, oye, no manches. Si tienes que constituir a la nación, pues ¿quién declaró la independencia? ¿Ustedes se acuerdan cómo dice el acta de independencia del 28 de septiembre de 1821, no? La nación mexicana que por 300 años no ha tenido libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Fíjense, la nación mexicana, 300 años, 1821 menos 300, 1521. O sea, según el acta de independencia, había nación mexicana en época de Moctezuma, ¿va? Bueno, no discutamos eso. Por lo menos, a partir del 28 de septiembre de 1821 está claro que hay una nación constituida, que es la que declara su independencia. Si no, como decía Ramos Arizpe, va a ser nula y de ningún valor la independencia. No, no puedes constituir a la nación mexicana, esa ya está constituida. La nación mexicana se tiene que dar una constitución. Y como ya votaste, Congreso, por una constitución federal, lo que tienes que expedir es un acta constitutiva de la Federación Mexicana. Y esa es la que se aprueba en enero de 1824. Y esa fue contra la que protestó el padre Mier, porque en sus artículos 5 y 6 hablaba de estados libres y soberanos. Y entonces, nos va a hablar de eso Christopher Domínguez mucho mejor de lo que yo pueda hacer, pero más o menos el argumento de Fray Servando, que es muy razonable, es, tú dile soberanos a estos bichos, no tienen ni la menor idea de lo que es la soberanía, y a ver si no te sacan que son independientes, omnipotentes, todopoderosos, prácticamente dioses, y a río revuelto nos pesque un rey de la Santa Alianza y se acabe, ya no digan ustedes la Federación, sino la República Mexicana e incluso la Nación Mexicana. Federarnos nosotros estando unidos, dice Fray Servando, que es el que empieza con este cliché de que la Federación fue lo que desunió a un país que estaba rabiosa y furibundamente unido, ¿no? Ya vimos que eso es falso, pero en fin, federarnos nosotros estando unidos es ponernos en gravísimo peligro de desmembración. Y lo que va a acabar ocurriendo si le llamas soberanas a las provincias, van a ser dos caminos. Por eso se llama discurso de las profecías, el que pronuncia en diciembre de 1823 el padre Mier. Por cierto, con solo unos días de distancia, ¿saben ustedes de cuál otro célebre discurso? Del de la doctrina Monroe, del State of the Union, como dicen los gringos, del presidente James Monroe, en que lanzó aquella balandronada de América para los americanos. Es el mismo mes de diciembre de 1823, ¿no? En todavía los dos grandes países de América del Norte. Acuérdense que la guerra del 47, en realidad de lo que se trató es de ver cuál de los países, de los dos grandes estados de América del Norte, lograba controlar el macizo norteamericano. No es necesario que nos deprimamos y que les diga yo quién ganó, ¿verdad? ¿O sí? No va. Como decía un maestro mío, don Francisco de Icaza, yo
A la historia de México llego hasta 1821 porque ya después me deprimo. En fin, yo llego un poquito más adelante, pero ya de 47 sí ya no paso. También tiene uno su hígado. En diciembre de 1823, Fray Servando está diciendo una cosa de constitucionalista de hoy. Es más, profesoras y profesores de Derecho Constitucional y Derecho Internacional, yo les reto a que le pregunten a sus alumnos qué significa soberanía, Estado libre y soberano, y a ver si no le salen, como en diciembre de 1823, con especies de la más variada colocación, porque soberano se nos hace así como, no hombre, las puedo todas, ¿no? Y soberanía, como explica muy bien el padre Mier, implica simplemente ponerte por encima de, super omnia. Si tú le estás diciendo que es soberano a un Estado, mañana va a venir don José Barragán y me va a regañar por eso que estoy diciendo, si ustedes le cuentan lo que estoy diciendo, ¿no? Porque él sostiene que sí está bien empleado el término de soberanía y lo sostiene además con muy buenos elementos en el Constituyente 24, pero yo creo que el padre Mier no se equivocaba. Si tú le dices que es soberano, pues quiere decir que no puede estar sujeto a ningún tipo de pacto, mucho menos un pacto federal. Se puede constituir como mejor le venga en gana, ¿no? Sin embargo, el acta constitutiva de la Federación salió con esta palabreja en el artículo 5. El padre Mier, que no lo dejaban discutir ya, lloraba copiosamente, ¿no? Dice Bustamante, era un espectáculo estremecedor, el abuelo de la patria, lanzando terribles lágrimas sobre el futuro ominoso de la misma, ¿no? Bueno, abuelo tenía 63 años cuando se murió, ¿no? Así que dices abuelo, esto es como Ibargüengoitia que dice que el cura Hidalgo es el único ser humano conocido que logra envejecer después de muerto, ¿no? Cada vez lo pintamos más venerable. Don Miguel Hidalgo murió a los 57 años y es verdaderamente venerable su efigie, ¿no? Que nos hemos inventado. En fin, el abuelo de la patria lanzaba sonoras, copiosas lágrimas. Y luego, cuando se jura la Constitución de 24, ahorita les voy a decir que sí le hicieron caso a Fray Servando en una cosa que prácticamente nadie ha visto, ahorita les digo que, el padre Mier fue con solideo negro. Y le preguntaban, oiga, ¿usted por qué trae un solideo negro? Si usted es obispo de Baltimore, doctor Abreu, ¿no? Porque cuando visitó los Estados Unidos se hizo nombrar obispo de Baltimore, ¿no? Yo creo que él solito en su casa se impuso las dignidades episcopales, pero en fin, ¿por qué trae un solideo negro? Es que cuando se juró el acta constitutiva fui testigo de la muerte de mi patria y hoy que se firma la Constitución vengo a su sepelio, ¿no? Por eso vengo del luto. La verdad es que no le faltaba cierta razón a sus profecías. Voy a 2 profecías. El otro día la maestra Bernaldez nada más peló los ojos cuando dije esta barbaridad. Prometo ser un poquito más contenido en esta ocasión, querida directora. Las 2 profecías son: si ustedes le llaman soberanos a esos bichos que no son más que provincias del antiguo régimen que ahora se creen estados de la Unión, van a tener o simulación, y decía yo, don Porfirio Díaz, ¿no? Una federación que de federación solo tiene el nombre y la verdad, ¿no? O bien desmembración. Guatemala se fue, las provincias internas de Occidente prácticamente se fueron todas en la guerra del 47. Sí, y luego la mesilla, ¿no? Para acabarla de amolar. Las profecías se cumplieron. Que Fray Servando haya sido muy extravagante, lo que ustedes quieran, pero sus profecías ahí están. Por eso digo yo que es el primer constitucionalista realista que tuvo al país. ¿En qué sí le hicieron caso? Pues la Constitución de 24 ya no solo va a hablar de estados libres y soberanos. La Constitución de 24 va a hablar de estados libres, soberanos e independientes entre sí. Esta partícula entre sí es particularmente relevante.
El padre Ramos Arizpe se había salido con la suya. No son soberanos para hacer lo que les dé la gana y menos para escindirse ni para irse de la federación. Ramos Arizpe, aunque no quería ser mexicano y aunque quería que le dijeran el Comanche, es el padre de la unidad de este país por su genialidad, porque cumplió con el compromiso de fórmula dilatoria. Les dijo, sí, sí vas a ser soberano, sí, sí vas a ser independiente, pero solo respecto de tus pares. Al país, a la nación, es así soberana, me la respetas. Esa sí está por encima de todos, ¿eh? Me la respetas, ¿eh? La nación mexicana ya está constituida y tú no eres soberano respecto del pacto de unión que estás firmando con ella. Eres independiente respecto del Estado de México, respecto del Estado de Michoacán, respecto del Estado de Oaxaca, respecto del Estado de Chiapas o de Yucatán. Pero no eres independiente en relación con tus obligaciones con la federación. Y hasta la fecha, ahí está el Pacto Federal, ahí está el artículo 116 de la Constitución, que por cierto es muy exageradito. No te puedes constituir de ninguna forma más que como una república presidencialista y reproduciendo el modelo de la Constitución Federal. Pero eso es otra historia que haríamos bien en revisar. Concluyo con este libro, Ambrosio Velasco Gómez, que les decía yo, hoy por hoy candidato a rector de la Universidad Nacional, por cierto, ¿no? Exdirector de la Facultad de Filosofía, dice una cosa muy cierta el doctor Velasco Gómez aquí. Fray Servando no es un centralista. Fray Servando está combatiendo la idea confederacional, la idea de los Estados Confederados de América, la idea que va a dar lugar a la guerra de secesión o la Civil War, como dicen los estadounidenses. Está en contra de esa confederación de estados soberanos que no responden a nada, Yunuen. Él es un federalista moderado, conforme al plan de Cecilio Valle, quizá. Un federalista disimulado, tal vez, quizá. Pero lo que está viendo con mucha claridad es que el país no se nos puede ir entre las manos. Con lo que no contaba es con que el padre Ramos Arizpe tenía esta trampa de la independencia entre sí. Y no contaba con el talento enorme del padre Ramos Arizpe. Decía don Lucas Alamán, Ramos Arizpe nunca conoció la línea recta. Todo en él era zigzag, ¿no? De estos cuates que nunca sabes por dónde van, ¿no? Jamás fue así, voy para allá. Nunca te enterabas. Y como nunca te enterabas, Ramos Arizpe mantuvo la unidad de este país. Soberana va a ser la nación, no van a ser los estados, y por lo tanto va a haber una federación razonable y no una confederación. Ahora, esto en el terreno tan socorrido por nosotros los mexicanos de la letra, porque los otros artículos de la Constitución del 24 son francamente confederales. Hay, y ahora sí, con eso prometo terminar, hay una disposición que tampoco le hemos hecho demasiado caso, salvo el doctor Sodi, todo hay que decirlo, que es esa disposición que hoy mencionaba el consejero jurídico George en la mañana. Esta idea de que todas las causas judiciales deben fenecer en el terreno de la provincia donde se originaron. Esta es una idea que viene de la Constitución de Cádiz. Los gaditanos, rabiosa y furibundamente antifederalistas, establecieron, sin embargo, un sistema muy federal, muy federalizado de justicia, con audiencias supuestamente provinciales, una audiencia que tenía que existir en cada una de las provincias de la monarquía. Y entonces hubiera habido una audiencia en Valladolid de Michoacán, y una audiencia en Guanajuato, y una audiencia en Mérida de Yucatán, y una audiencia en Durango, y una audiencia en Sonora. Lógico, ¿no? Y también en Sudamérica, en todos lados, y también en España, en cada provincia. Esto nunca logró tener planta, pero Ramos Arizpe lo recuerda y lo logra restablecer en la Constitución de 24, como nos decía el doctor George en la mañana, ¿no? Bueno, pues cosa curiosísima. Me he puesto medio a estudiar el tema, llevo unas 15 tradiciones constitucionales de Occidente estudiadas, y en ninguna de las tradiciones constitucionales centralistas, empezando por la de Francia, ha dejado de haber nunca unidad de jurisdicción. Es decir, una sola planta de jueces que resuelvan los casos en unidad competencial. Siempre. Una república centralista siempre, en los 15 casos que he analizado,
tiene jurisdicción unitaria. Que es lógico, además, pues hay un código Napoleón, pues aplicas el código Napoleón, estés en la Provenza o estés en el Languedoc, ¿verdad? Tiene toda la lógica del mundo. Pues fíjense ustedes, nosotros durante la Primera República Central y durante la Segunda, o sea, la de las 7 leyes constitucionales y la de las bases orgánicas del 43, nunca dejó de haber tribunales superiores, ya no en los estados, porque ya no había, sino en los departamentos. Siempre hubo jurisdicción dual. Hay una enorme continuidad, 200 años, entre el Supremo Tribunal del Estado de México y el actual Tribunal Superior del Estado de México, incluso en tiempos centralistas. ¿Por qué mantuvimos la jurisdicción dual? ¿Por qué le hicimos caso en esto al padre Ramos Arizpe cuando fue la bestia negra, el odiado de los regímenes centralistas? Pues estaría muy interesante estudiarlo. Bueno, ha sido un placer y perdónenme por lo extenso de la disquisición. Muchas gracias. No se equivocaba el doctor Michel el día de ayer cuando me decía vamos a tener una muy entretenida plática con este recorrido histórico que además fue profusamente detallado, y a mí nada más me resta concluir a propósito de los grandes debates y que has sido muy generoso con nosotros, doctor, que los debates sobre el federalismo y el centralismo en los primeros años del México independiente reflejaron las complejas dinámicas políticas y sociales. Y nos hablabas también de lo complejo del territorio y lo complejo de las distancias e incluso de todo lo que vivía socialmente nuestro país en aquellos años. Estos debates no resolvieron de manera definitiva en ese momento y continuaron durante décadas, dando forma a la evolución política de nuestro país. Y bueno, creo que nos dejas muchas dudas, sé que habrá muchas inquietudes por todos los participantes, permítenos hacértelas llegar. Por cuestión de tiempo no podremos hacer preguntas directas, pero espero comprometerte públicamente a que puedas contestarlas. Muchísimas gracias y por favor les pido otro fuerte aplauso para el doctor Estrada Michel.